Un cordial saludo a todos los oyentes de Radio María. Un día más, con la gracia del Señor, proseguimos el comentario del Catecismo de nuestra Madre la Iglesia. Estamos en el punto 2227. Allá habíamos quedado, dentro de la explicación de este apartado, los deberes de los padres para con los hijos, que está incluido en la explicación del cuarto mandamiento de la ley de Dios en la que nos encontramos. Vamos pues con este punto 2227. Los hijos, a su vez, contribuyen al crecimiento de sus padres en la santidad. Todos y cada uno deben otorgarse generosamente y sin cansarse el mutuo perdón exigido por las ofensas, las querellas, las injusticias y las omisiones. El afecto mutuo lo sugiere, la caridad de Cristo lo exige. La primera afirmación de este punto 2227 merece un comentario igual aparte del resto del punto. Me refiero a lo que dice de que los hijos contribuyen al crecimiento en la santidad de los padres. No sé si lo hemos pensado, ¿no? ¿Hasta qué punto en nuestra vida, los padres que me escuchan, hasta qué punto los hijos han sido determinantes en el plan providencial de Dios para que crezcamos en santidad? ¿Por qué, no? ¿De qué manera? Ahora es difícil imaginar una cosa que únicamente Dios sabe, ¿no? Se nos escapa nuestra capacidad de calcular cómo hubiese sido nuestra vida si no hubiésemos tenido hijos. ¿Cómo hubiese sido mi vida si no me hubiese casado? ¿Qué hubiese ocurrido? ¿De qué manera yo hubiese caminado en mi crecimiento cristiano, etcétera, ¿no? Yo creo que, aunque sea un poco utilizar la imaginación, podemos pensar, partiendo de la palabra de Dios, en ese texto de Marcos 10:39, que dice, ¿no? El que encuentre su vida, la perderá, y el que pierda su vida por mí, la encontrará. Me refiero a que es doctrina evangélica el hecho de que la santidad cristiana tiene el precio del olvido de uno mismo. El que se busca a sí mismo se perderá, y el que se olvide de sí mismo se encontrará. Es doctrina evangélica, forma parte de esas máximas que el Evangelio, de una y otra manera, nos está insistiendo, ¿no? El que no tome su cruz y me siga, etcétera. Es una doctrina puramente evangélica. Bueno, pues, si traducimos esto a lo que ha supuesto el matrimonio y la paternidad y la maternidad para nosotros, y me dirijo especialmente a todos los que estáis casados y habéis tenido esa experiencia, si traducís esta doctrina evangélica a vuestra experiencia, yo creo que os daréis cuenta de que el matrimonio y los hijos han sido un don de Dios muy grande para el olvido de vosotros mismos y para poner en práctica esta doctrina evangélica de que el que pierda su vida la encontrará. El que se olvide de sí mismo, se encontrará a sí mismo y encontrará a Jesucristo. ¿Qué sería de nosotros, no? Si no hubiésemos tenido los hijos, si no nos hubiésemos casado, si no hubiésemos formado una familia? Pues me imagino, y no es aventurado no pensar eso, que la mayoría estaréis diciendo, vamos, pues nos hubiésemos dedicado a autocontemplarnos. Es verdad, autocontemplarnos, hacer una vida, pues que tiene como objetivo, pues vivir más cómodamente, pues poder tener unas vacaciones, pues así más exóticas, tener pues un coche mejor, tener un tipo de expectativas ciertamente muy distintas. Hubiésemos desgastado nuestras fuerzas, lo mejor de nuestra vida, en autocontemplarnos. Es más, en preocuparnos de bobadas, porque es que es inevitable. Cuando no se tienen preocupaciones reales, pues suelen surgir bobadas, ¿no? Aquello que dice el refrán, ¿no? Que cuando el diablo no tiene nada que hacer, con el rabo mata moscas, pues es que es así. Cuando no tenemos cosas reales por las que preocuparnos, pues no nos aguantamos unos a otros, y de cualquier tontería que no tiene trascendencia ninguna armamos un lío, etcétera, etcétera, ¿no? Recuerdo también que cuando hablamos en el sacramento, cuando expusimos aquí el sacramento del matrimonio,
Yo contaba, también os conté una reacción, un procedimiento, que yo he visto con mucha frecuencia en nuestros días, que es el siguiente, ¿no? Cuando muchas parejas jóvenes se casan y te dicen esa famosa frase de que ahora queremos disfrutar de la vida, pues ya tendremos hijos más adelante, y tú ves que se están, que están huyendo, ¿no? Que se están escaqueando, como se dice, de entregarse plenamente al matrimonio, ¿no? Abiertos a la transmisión de la vida. Pues es muy frecuente que cuando uno dice, bueno, vamos a disfrutar, y entonces cuando no existen dentro del matrimonio, ¿no? Cuando no existen preocupaciones reales por las que unirse y a las que atender, pues empiezan a surgir fricciones y empiezan a surgir problemillas, y no te aguanto esto y no te aguanto el otro, y nos empezamos a mirar al ombligo a falta de retos comunes en los que unirse y en los que entregar la vida. Y entonces, por no haber querido tener familia, pues resulta que las parejas comienzan a no aguantarse, entran en crisis, y después de entrar en crisis cogen y dicen, ya se asustan porque le ven las orejas al lobo, y entonces de repente dicen, tenemos un hijo para ver si nos arreglamos. Y entonces ya terminan de rematar la historia, porque claro, un hijo no puede tenerse como una terapia para ver si nos arreglamos dentro del matrimonio. Y esto ocurre, es decir, que no sé si nos damos cuenta que los hijos son un don de Dios para que nosotros demos lo mejor de nosotros mismos. Y una de las consecuencias, ¿no?, de no estar abiertos generosamente a la transmisión de la vida, como ocurre en esta cultura que está tan cerrada, que tiene una cultura tan egocéntrica, en la que estamos tan poco abiertos a la transmisión de la vida, en la que la natalidad ha disminuido tanto, ¿no? Y evidentemente la natalidad ha disminuido por muchos motivos, pero uno de los motivos principales por los que ha disminuido la natalidad, no nos engañemos, es por esa mentalidad de quien prefiere tener más comodidad, más calidad de vida, como se dice, que le tengo yo auténtico paquete a esa palabra, prefiere tener más comodidad a tener más hijos. Claro, entonces en ese planteamiento de vida resulta que estamos perdiendo un don de Dios para nuestra santidad. Porque el Evangelio decía, ¿no?, el que pierda su vida la encontrará, y el que busque su vida, el que se busque a sí mismo se perderá. Eso lo estamos viendo, ¿no? Una de las consecuencias de habernos cerrado, ¿no?, en esta cultura secularizada a la transmisión generosa de la vida, pues es que después no nos aguantamos. Las uniones, fíjate tú, tenía que ser al revés, ¿no? Mira, ahora que tenemos menos hijos, se supone que el matrimonio tenía que tener mucho más tiempo para dedicarse uno a otro, y para que el matrimonio, pues en vez de estar todo el rato desgastando el tiempo con los hijos, para darse más tiempo el uno para el otro y para tener más comunión y más afecto, y bueno, pues todo lo contrario, fíjate. Justamente cuanto menos hijos se tienen, los matrimonios se rompen más. No creo que haya que ser un observador muy experto para hacer esta afirmación primera que hemos explicado en la intervención anterior. Los hijos contribuyen al crecimiento de sus padres en la santidad. Después desciende a unas aplicaciones concretas. Dice, todos y cada uno deben otorgarse generosamente y sin cansarse el mutuo perdón exigido por las ofensas, las querellas, las injusticias y las omisiones. Dice que una de las formas muy concretas por las que crecemos en la santidad es en otorgarnos generosamente y de forma continua el perdón. Generosa y continuamente. Porque hay formas de otorgar el perdón pues de una manera muy cicatera, ¿no? Ese perdono pero no olvido, ese perdono pero en el fondo a partir de ahora hay un antes y un después. Generosamente y continuamente, porque claro, también las ofensas, pues por desgracia, se repiten en nuestra vida, ¿no? Generosa y continuamente. El perdón por ofensas, querellas, injusticias, omisiones. En primer lugar, quizás hay que comenzar hablando de un perdón o una aceptación. Yo primeramente hablaría, antes de hablar de perdón en el sentido estricto de la palabra, hablaría de la importancia en el seno de la familia de una aceptación, de la aceptación de las personas pues con sus carencias.
que eso es muy importante, ¿eh? Antes de hablar ya de perdón por una ofensa voluntaria en el sentido estricto. Primeramente hay que hablar de un perdón en un sentido más amplio, en un sentido pues más metafórico, que es el de aceptación de las carencias, ¿no? Porque sí que suele ocurrir a veces que tenemos una cierta vergüenza. Los niños a veces, especialmente ante sus compañeros, donde ya existe ahí una especie de una imagen muy fuerte y muy grande, ¿no? Los hijos a veces, los niños se pueden llegar a avergonzar de sus padres. Y le da vergüenza a un niño, ¿no? Y cuando ya está en esa, ha dejado ya de ser estrictamente niño y ya está en esa adolescencia, preadolescencia, y le comienza a dar vergüenza que sus padres se hagan muy presentes delante de los otros, porque parece que entonces ahí se miden mucho cada uno la imagen que tiene tu padre, la imagen que tiene el otro, y ahí mamá no estés tan encima mío y déjame en paz, y ya comienza a pesar mucho la imagen, ¿no? Y puede ocurrir que un niño pues se avergüence de sus padres, que si son muy mayores, que si son no sé qué, que si son muy pesados, que si tal. Y él necesita, para poder crecer en santidad, necesita romper esa imagen que él tiene delante de sus amigos, y aceptar a sus padres con sus limitaciones, ¿no? Sin más. Pero lo mismo pasa con los padres, que también a veces pueden sentir una especie de cierta vergüenza de sus hijos, pues porque, bueno, en un determinado ambiente le parece que sus hijos pues no se pueden comparar a los hijos del otro matrimonio, que resulta que han sido mejores estudiantes, que tienen, yo qué sé, mejor imagen, mejor prestancia, yo qué sé, ¿no? Y entonces él tiende a avergonzarse de sus hijos y casi es una cosa que intenta no sacar, no hablar de ella, un poco ocultarla, ¿no? Y también esto es, sin duda alguna, ¿no?, algo que nos puede llegar a paralizar, ¿no?, a impedir ese camino hacia la santidad. Lo primero para poder después perdonar generosamente es la aceptación de mis padres reales, la aceptación de mis hijos reales, los que son, ¿no? Los que son. No avergonzarme de ellos, que de alguna manera la imagen que tengamos ante los demás no llegue a impedir manifestar nuestros auténticos sentimientos. Porque suele ser así, Ay, me da vergüenza que me dé un beso mi madre o mi padre delante de los compañeros de clase. Me da vergüenza esto, me da vergüenza lo otro, ¿no? Y esas vergüenzas, esos respetos humanos, pues son malos, ¿no? Son malos porque nos llevan a tener como una especie de doble vida, doble imagen, ¿no? Uno soy yo en el seno de la familia y otro soy yo delante de mis amigotes. Y ya eso parece que me está conduciendo a tener una doble imagen y a estar supeditando mis sentimientos auténticos, ¿no? Mi realidad, la estoy supeditando a lo que la gente espera de mí, según la imagen que yo me he hecho, etcétera. Eso por una parte, el no avergonzarse. También tener en cuenta otro principio, y es que la santidad de la familia no tenemos que confundirla con el perfeccionismo, que el perfeccionismo no existe, ni debe existir. Y además el perfeccionismo no es santidad, es otra cosa. La santidad de la familia no es el perfeccionismo. El niño puede tener este problema, bueno, que a veces en su infancia pues él ha idealizado a sus padres, ¿no? Dice, mi papá es perfecto, ¿no? Mi mamá no sé qué. Y entonces él ha hecho una imagen idealizada de sus padres. Luego crece y descubre que sus padres tienen defectos, ¿no? Y se decepciona y se le cae un poco, ¿no? Pues esa especie de idealismo que él se había montado. No, pero claro, hay que decir que el mismo niño también pues ha podido pensar que la santidad es igual que el perfeccionismo, y no es así. Y lo mismo pasa con los padres respecto a los hijos, ¿no? Que igual alguien que está, bueno, pues comenzando el proyecto del matrimonio o preparándose para el matrimonio y tiene ese ideal pues en el que va a formar una familia perfecta, una familia, vamos, que no va a tener ningún tipo de
obstáculo, ¿no?, interno, ¿no?, que los obstáculos van a estar fuera, pero nosotros vamos a formar una familia en la que internamente no vamos a tener ningún problema, etcétera, etcétera. Entonces ha hecho una imagen de familia perfecta en la que los enemigos van a estar únicamente fuera, ¿no? Dentro no va a haber ningún problema. Ya, claro, entonces llega el matrimonio, comienza a ver los problemas y se decepciona, ¿no?, porque había hecho una imagen, podríamos decir, pues un poco peliculera, peliculera, un poco a estilo como el niño, ¿no?, que ha idealizado: mi papá es el mejor papá del mundo, y luego, claro, se da cuenta de que su padre tiene defectos como todo el mundo. Lo mismo pasa también a los adultos, ¿no?, a la hora de soñar cómo va a ser la familia. La santidad de la familia no es lo mismo que el perfeccionismo. Ahora, la clave está en cómo reaccionamos cuando descubrimos la realidad del hombre, la realidad de mi esposa, la realidad de mi esposo, la realidad de mis hijos, y veo que tienen pecados, ¿no?, y tienen defectos reales, y algunos de ellos son duros y muy mortificantes, ¿no? ¿Cómo reaccionamos al descubrir esto? Nos decepcionamos y nos retraemos. Y entonces en ese momento pues sencillamente nos autojustificamos, porque claro, no merece la pena entregar la vida para quien después te responde así, y entonces eso parece que te justifica tu no entrega. O incluso te autojustificas por el desprecio o por la ofensa que has recibido y buscas tus tubos de escape, que también se puede ocurrir, ¿no? Pues mira, pues busco mi vida con mis amigas o con mis amigos, ¿no?, porque me siento decepcionado. ¿Cómo reacciono? ¿Reaccionamos de esta manera al descubrir defectos, al descubrir pecados de nuestro esposo, de nuestra esposa? ¿Reaccionamos de esta manera? ¿O por el contrario, ¿no?, nos entregamos generosamente al perdón, y sabiendo que únicamente el perdón puede llegar a reconstruir lo que el pecado deshace? Aquí el catecismo insiste, ¿no? Pues sí, señor, el perdón es una de las claves de la santidad matrimonial. El otorgarse generosamente y continuamente el perdón, no por ofensas, querellas, injusticias, omisiones. Solamente así se puede reconstruir el matrimonio. Y dice aquí: el afecto mutuo lo sugiere, la caridad de Cristo lo exige. Se refiere a esto de otorgarse el perdón. El afecto mutuo lo sugiere, la caridad de Cristo lo exige. Es decir, que el perdón también nace del afecto natural que se tiene, pero también a veces eso se queda corto, y hace falta basarse en la caridad de Cristo para poder perdonar. Claro, yo os haría una pregunta. ¿Qué nos parece más fácil, perdonar a los de casa o perdonar a los de fuera? Y estoy seguro que todos habéis pensado: hombre, más fácil perdonar a los de casa. Sí, generalmente suele ser así, que se perdona más fácil a los de casa, ¿no?, porque se les ama más, y a quien mucho se le ama, mucho se le perdona, ¿no? Generalmente suele ser así, pero cuidado, también puede ocurrir que cuando dentro del matrimonio y dentro de la relación de padres a hijos existe una especie de decepción, pues entonces también la ofensa que uno recibe es mayor, porque mira, si me ofende a alguien de fuera, pues mira, al fin y al cabo, pero como te ofenda a alguien que es muy íntimo para ti, te puede llegar a costar perdonarle más al de casa, te puede llegar a costar perdonarle más a tu marido, porque la decepción que te ha causado la ofensa de tu marido es muy superior a la que te causa la vecina de enfrente, que ya verás tú. O sea que en teoría sí, perdonamos más fácil a los de casa que a los de fuera, pero luego en casos concretos no es tan fácil eso, Luego en casos, digamos, ya más graves, las ofensas de los más contribuyen a la santidad de los padres, y como el perdón, decíamos en el punto anterior, como el perdón debe de ser generoso y continuo para que la familia crezca en santidad. El punto 2228, como veis, como vais a ver, se refiere a de qué manera concreta se prodiga el amor de los padres en la infancia y en los primeros pasos de los hijos. Dice así: durante la infancia,
el respeto y el afecto de los padres se traduce ante todo en el cuidado y la atención que consagran para educar a sus hijos y para proveer a sus necesidades físicas y espirituales. Bueno, pues está hablando de que hay una forma, o sea, la infancia de los niños, esos primeros pasos de los niños, configuran la vida de los padres en el sentido que exigen de ellos pues una atención y un cuidado total, ¿no? Atención y cuidado pleno. Por el hecho de que los niños sean tan indefensos, ¿no? Que haya que ayudarles a todo, ¿no? Pues a vestirse, a darles de comer, etcétera, ¿no? Eso configura la vida de los padres. Supone que tengan que dar totalmente, ¿no? sus esfuerzos y además les cambie totalmente la vida. Les cambie totalmente la vida, ¿no? Uno de repente tiene niños y es que eso le pone la vida patas arriba, ¿no? Tiene que cambiar todos sus horarios, sus cosas para atender a sus hijos. Es tal el grado de debilidad y de dependencia que tienen los niños que lo exigen todo, lo piden todos los niños, nos absorben plenamente. Los padres no tienen para sí un segundo, no tienen un metro cuadrado, como se dice, ¿no? Porque los niños lo ocupan todo, lo ocupan todo, lo absorben todo. Y esto, claro, aquí viene un momento importante en la vida de los padres. ¿Esto cómo lo vivimos? ¿Con generosidad? ¿Con alegría o con agobio? Con agobio, con malestar, ¿no? Aquí se está jugando una parte importante de eso que decíamos antes, de que los hijos son camino de santidad para los padres. Claro, son camino de santidad, pero no automáticamente. Depende de cómo lo viva yo. Depende de cómo lo integre. Porque, claro, puede ocurrir que ese hecho, ¿no? El hecho de que los niños pues tengan ese grado de necesidad tan grande nuestro y que nos exijan un cambio de vida completo y que pues exijan que nosotros nos tengamos que estar olvidados de mis comodidades, de que yo tenía antes unos hábitos adquiridos de que leía el periódico de esta manera y me solía gustar ir al bar con mis amigos y yo qué sé, no tenía unos hábitos de vida, y ahora ¿qué han venido mis hijos? ¿A fastidiarme? ¿O a qué han venido? Esa frase famosa que he pronunciado antes, ¿no? Eso de que ahora no queremos tener hijos porque queremos disfrutar de la vida. Ya más adelante veremos, detrás de esa frase de ahora no queremos tener hijos porque queremos disfrutar de la vida, parece que lo que se sugiere, es que si uno fuese, está en Dios, en el seno de Dios, ¿no? El hijo de unos padres que dicen esa frase, les podría decir: oye, papá y mamá, no me tengáis que no quiero fastidiaros la vida. No me tengáis que no quiero amargaros, ¿eh? Claro, detrás de esa frase parece que el niño que está en el seno de Dios todavía no ha nacido, les podía decir eso, ¿no? Es que depende de cómo vivamos ese momento, puede ser el momento de gracia para olvidarnos de nosotros mismos y salir de nosotros mismos. Mira, los niños yo antes, para mí lo de acostarme y dormir tranquilo toda la noche era algo sagrado, y ahora viene este niño y me rompe, nos despierta varias veces por la noche, pero bueno, es una ocasión de gracia para darte a ti mismo. Es algo así como si a un sacerdote, ¿no?, pues le destinan a misiones, y allí en misiones, pues claro, está en mitad de la selva, y en mitad de la selva pues su forma, sus hábitos de vida los tiene que cambiar completamente, ¿no? Bueno, pues algo así. Es decir, Dios nos pone en nuestra vida retos concretos para el olvido de nosotros mismos, que si los afrontamos con alegría y con generosidad, serán camino de santificación. De lo contrario, ya iremos tocados. ¿No? Un momento, pues, clave, de esas necesidades continuas, físicas y espirituales que tienen los niños, ¿no? Esto no quiere decir que no haya que estar atento, ¿no?, como muchas veces dicen los pedagogos, a que esa atención tan grande que exigen los niños pequeños, que nos absorben completamente, no nos tiene que llevar a descuidar la relación entre el matrimonio, entre los cónyuges. Hay que estar atentos a eso, ¿no? Y bueno será también que el matrimonio tenga una cierta disciplina para que vamos a tener también nosotros la capacidad de hablar de nuestras cosas, etcétera, pues para que no nos absorba completamente los cuidados más inmediatos de los niños. Bien, eso es verdad.
¿eh? Pero no en otro sentido que a veces, claro, es que estamos tan agobiados con los niños que necesitamos unos ciertos tubos de escape, irnos de juerga por ahí y a ver los niños donde los dejamos. Eso ya es otra cosa, porque yo creo que una cosa es que necesitemos tiempo para el matrimonio y otra cosa es que ver cómo se ve, ¿no?, con frecuencia, que parece que necesitamos tubos de escape para compensar el agobio que me producen los niños. Y eso ya es otra cosa. Eso ya desde luego yo creo que no es muy santo. Eso indica que la entrega hacia los niños no se hace generosa. Buenos días, padre. Con Miguel. Adelante, Miguel. Vamos a ver, era solamente para dar un testimonio. Soy un padre de 40, tengo 40 años y bueno, estamos ahora inmersos en la educación de nuestros hijos, criando a nuestros hijos, y solamente decir que hay mucha verdad en lo que usted ha estado comentando, en que es la mayor gracia y el mayor don que podemos recibir los que estamos casados, el tener hijos, el crecer con ellos, el sufrir con ellos, el alegrarnos con ellos, el compartir todas sus cosas y decir que pues que es para nosotros muchas veces en nuestra vida espiritual es como algo que nos ciñe, algo que nos hace estar cerca de Dios y que, como muy bien usted ha dicho, nos hace de olvidarnos mucho hasta la extenuación en muchas ocasiones, olvidarnos de nosotros mismos. Entonces, decir desde aquí, desde esta radio, decir a los padres, a los padres jóvenes ahora que van a empezar también su vida matrimonial, porque nosotros estamos muy vinculados con ellos en la parroquia, en los cursillos prematrimoniales, decirles que no se cierren, que se abran a la vida, que se abran al don de Dios, que lo más grande que hay en este mundo es en el matrimonio es tener hijos y desgastar la vida por ellos. Y solamente eso, padre. Muchas gracias por su testimonio. Y yo es que creo que es así, porque es que además el ser padre y ser madre y con un deseo de entrega pleno hacia los hijos nos hace ser con el bebé un bebé y con el niño que está ya aprendiendo a andar, pues nos ponemos a su nivel. Y con el preadolescente, y con el tal, es decir, creo que nos da una gran capacidad de entrega, adaptándonos al interlocutor, ¿no? Dándonos un gran don de salir de nosotros mismos, de olvidarnos de nosotros mismos, ¿no? Es un plan, es un proyecto de Dios para la santidad. Solamente Dios es capaz de hacer una cosa así de bien pensada. Qué bien pensado está la familia. Qué bien pensado está, ¿no? Yo creo que solamente Dios podía haber pensado una cosa así. Adelante, vamos a pasar a un siguiente oyente. Buenos días. Sí, buenos días. Buenos días, sí. Soy Teo de Bilbao. Adelante, Teo. Era un poco sobre la programación de la televisión con los hijos, que, bueno, pues lo que ha dicho de interpretar un poco las cosas que ven. Entonces, bueno, pues siempre hay una discusión, ¿no? Porque cualquier programación que haya, pues películas o cualquier programa de estos irónicos o lo que sea, pues a mí no me hacen gracia, o sea, no me río con los chistes muchas veces porque son un poco de burla y eso. Entonces los hijos siempre me dicen, joder, pues a mí me parece que joder, pues que sí que tiene gracia y eso, es un poco sobre eso, a ver que verdaderamente puede ser a veces gracioso y a veces pues que haya que decir que no, o sea, no sé cómo, muchas veces me cuesta explicarles eso. Vale, muchas gracias. Bueno, pero sin embargo yo creo que aunque pueda tener su dificultad de llegar a una especie de pleno consenso con los hijos, me parece interesante el que usted, cuando está con sus hijos viendo pues lo que sea, ¿no?, diga, esto a mí me parece gracioso, pero esto no me parece tan gracioso. Fíjate esto y lo otro y lo de más allá, ¿no? O sea, es decir, hacerle pensar al hijo de que también detrás de esa escena que hemos visto hay una desgracia y que nos hemos reído de una desgracia. O nos hemos reído de esto, o que la película estamos aquí riéndonos de que están aquí pim pam disparando y, oye, todos esos indios que están por ahí muriendo como moscas, también tienen padre y madre, ¿no? O sea, es decir, el hecho de que haya alguien que nos esté también ayudando, ¿no?, a hacer una lectura distinta es muy importante. Que luego igual también usted tiene que hacer un esfuerzo de comprensión de que los niños se han reído de algo, bueno, bien, hay un valor también que les hace reír, pero usted les complementa, ¿no? Les complementa esa visión demasiado superficial que ellos pueden tener y les hace entender, bueno, pues que bien, que de acuerdo que también tenemos ahí una distracción en esta película, pero que detrás de ella hay dramas que tenemos que saber criticarlos. O sea, un padre, una de las cosas más grandes que puede hacer con sus hijos es darles capacidad crítica.
que no traguen todo, que tengan capacidad crítica ante el mundo que les rodea, ¿no? Ese puede ser el mayor testamento que un padre puede otorgarles a su hijo. Adelante, vamos a pasar a una siguiente llamada. Buenos días. Buenos días, adelante. ¿Con quién hablamos? Soy América desde Madrid. Adelante. Y quiero dar las gracias por este programa, porque creo que a través de él la Virgen María me ha regalado el romper algo que llevaba yo dentro hace mucho tiempo y me hacía sentirme triste, culpable, con una familia muy desestructurada. Pero después de vacaciones, después de verano, se me ha concedido la gracia de todos los días de escucharlo, el catecismo, y creo que es a través de este programa en el que la Virgen me ha hecho ese regalo de sentir una alegría y una liberación muy grande en medio de todo lo que sigue con problemas, pero aceptando la realidad tal como es, y las palabras gracias, perdón y por favor también las escuché en popular en la Eucaristía y me han hecho mucho bien. Y doy gracias también por todos los testimonios que se dan, porque también me han ayudado mucho. Pues gracias a usted, América, también por ese testimonio. Lo ha dicho usted muy bien. Ha dicho, se me ha dado la gracia. Es cierto. Usted ha tenido la delicadeza de ser consciente de decirlo así. Dios le ha dado esa gracia, ¿no? Y se ha podido servir, pues de la radio, del otro, pero Dios le ha dado la gracia. Y la gracia de ver, pues que dentro de esa familia desestructurada, con tantos problemas, no hay otra solución que amar incondicionalmente, perdonar y no permitir que el mal a nosotros nos autojustifique para no entregarnos, ¿no? Porque eso suele ser el gran peligro, el peligro de que ante la ofensa, ante la falta de respuesta, que yo esperaba esto de esperaba esto del otro, me han decepcionado, luego yo ahora ¿qué hago? Pues cojo, me justifico y me busco la vida en el peor sentido de la palabra, ¿no? Entonces, bueno, pues es así, ¿no? Dios le ha dado la gracia de darse cuenta de que el mal se vence a fuerza de bien, y en